Hola, muy buenas tardes. Soy Magdalena Olea, periodista del Líbero. Y bueno, en este programa vamos a abordar las consecuencias del homicidio de este sábado de los tres carabineros en la macrozona sur y lo que conllevó, digamos, la suspensión de la semana distrital para poder justamente ver la agenda de seguridad en el Congreso. Anoche las Comisiones Unidas de Constitución y Seguridad despacharon el proyecto de la famosa RUF, la regla del uso de la fuerza, y hoy día se va a votar también en la sala de la Cámara. Un punto clave que se aprobó ayer es el relativo a la justicia militar, que implica que funcionarios militares y carabineros acusados de delitos sean juzgados en la justicia militar en situaciones específicas, especiales, como los estados de excepción y el resguardo de infraestructura crítica. Este tema ha sido abordado en el mundo militar en medio de las peticiones de distintos sectores para que salgan a la calle a apoyar el trabajo policial, pero esta situación complicó al gobierno, que hizo una reserva de constitucionalidad. Para hablar de este tema estamos conectados aquí con el diputado de Demócratas, Miguel Ángel Calisto, quien es el presidente de las Comisiones Unidas de Constitución y Seguridad de la Cámara de Diputados. Diputado, muy bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Saludar a toda la audiencia que nos ve a través de el libro, por supuesto, muy contento de poder conversar con ustedes. Muchas gracias, diputado. Bueno, anoche finalmente, después de días de tensión, ¿no? Se logró despachar las RUF. Pero la discusión no fue nada de fácil, no hubo mucho debate. Quiero preguntarle cómo se dio esta situación, diputado, y si quedó conforme finalmente con lo aprobado. A ver, en primer lugar, yo creo que se dio un debate bien intenso. No es fácil poder abordar los temas de seguridad, sobre todo cuando estamos en medio de una situación crítica que vive el país. Hoy día el país vive la peor crisis en materia de seguridad en su historia. Tenemos los indicadores más altos desde el año 90, desde el retorno de la democracia, en lo que se refiere a homicidios respecto a personas descuartizadas, respecto de otros delitos que nosotros no conocíamos y que lamentablemente vemos frecuentemente hoy día en los noticieros, en el proceso de investigación, la cantidad de delitos que están relacionados con el crimen organizado, con las bandas organizadas de crimen organizado. Ni siquiera estamos hablando solamente de la CAM, que ya es una organización terrorista que hace mucho tiempo venimos conociendo y sabemos que existe en la zona sur del país, incluso algunos señalan con vínculos con la FARC, sino que también hoy día el Tren de Aragua y otras organizaciones vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado. Frente a esa situación y en ese contexto es que hoy día además se pone urgencia a la tramitación de este proyecto luego de la muerte, del asesinato, luego de que quemaron a estos tres carabineros en la zona de Cañete con alevosía. Claramente lo hicieron con el conocimiento, además que estamos todos los chilenos celebrando el Día del Carabinero. Por lo tanto, hay una serie de elementos, y digo con mucha claridad, esto no es una responsabilidad solamente de este gobierno, esto es una responsabilidad de todos los gobiernos del último tiempo que no han sabido prever los problemas que se nos venían. Entonces, en ese contexto es que nosotros decidimos convocar a la Comisión Unida de Seguridad y Constitución para poder garantizar la tramitación de las reglas de uso de la fuerza. Eh, Más allá de lo que algunos dijeron, la diputada Orsini, que manifestó que no podíamos nosotros trabajar a la rápida, el propio presidente de la República dijo que estábamos legislando, que no podíamos legislar en caliente, ¿ah? Así como de la guata, sino que tenemos que legislar con responsabilidad. Yo quiero inmediatamente desmitificar esas críticas, o sea, cuestionar inmediatamente esas afirmaciones porque no son reales. Este proyecto, regla de uso de la fuerza, nosotros lo venimos tramitando y conociendo en detalle con expertos, con académicos, con asesores nacionales e internacionales, con representantes de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad, desde el mes de abril del año pasado. Desde el mes Mm. de abril del año pasado venimos legislando este tema. Lo que se hizo ahora fue poner urgencia, y la urgencia la pone el gobierno, la pone el Ejecutivo. El Ejecutivo puso la urgencia de la regla de uso de la fuerza. Desde ahí comenzamos a tramitar este proyecto y en mi rol como presidente de esta Comisión Unida le dimos urgencia a la tramitación y yo creo que logramos sacar un texto, yo diría, bastante armónico, que en muchos artículos contó con el consenso y el acuerdo transversal de todos los sectores políticos. Por ejemplo, nosotros aprobamos el artículo quinto respecto a los deberes. Se estableció, por ejemplo, el deber de gradualidad, el deber de identificación,
el deber de protección a la vida, la integridad, el deber de rendición de cuentas, la necesidad de que las fuerzas de orden y seguridad y también las Fuerzas Armadas, cuando van a un procedimiento, tengan que emitir informes respecto de sus procedimientos, son cuestiones que recibieron un apoyo bastante transversal en la comisión, así como, por ejemplo, ¿Cuál artículo diría usted séptimo. que es el corazón del proyecto finalmente? Mire, yo creo que más allá del corazón del proyecto, yo creo que lo más importante de esto tiene que ver con cómo nosotros le damos un rango legal a la regla de uso de la fuerza. Porque las reglas de uso de la fuerza ya existían en los reglamentos de carabineros, de las Fuerzas Armadas, existen. Pero el problema es que muchos fiscales, al minuto de investigar hechos donde hubo exceso en el uso de la fuerza o exceso en el poder del fuego, por ejemplo, durante el estallido social, lo que generó es que muchos de esos carabineros que fueron condenados terminaron detenidos. Conozco un caso particular que lo he comentado estos días que tiene que ver con un carabinero en Plaza Italia que tuvo que enfrentar una turba luego de un saqueo. Este carabinero se defendió con su arma, mató a una persona en medio del forcejeo de la turba y del saqueo donde fue a inhibir, digamos, a impedir este delito, y resulta que ese carabinero hoy día está condenado con 7 años de cárcel efectiva. Por lo tanto, ese tipo de cosas, ¿y por qué? Porque la fiscalía dice, no, pues usted actuó, pero de manera ilegal, porque no hay ninguna ley que determine el protocolo que usted me indica. Sí, pero que lo dice la RUF, el protocolo de carabinero, pero eso no tiene rango legal. Así se interpretó, así se aplicó justicia con sesgo, evidentemente, durante el estallido social por varios fiscales. Entonces, lo que nosotros buscamos hacer con esta ley es darle un rango legal, de tal manera que no quede dudas respecto de que ese carabinero, en el futuro, ese militar, ese integrante de la Fuerza Aérea, están cumpliendo su rol conforme a la ley. Ese Ahora, es el estimado, usted lo mencionaba, se han visto señales, por decirlo de alguna manera, poco claras del gobierno, del oficialismo para avanzar en esto, ¿no? Bueno, lo de Mike Torsini, digamos, y luego las declaraciones también del gobierno de la misma ministra Vallejo y del presidente Gabriel Boric, esto de no legislar en caliente ni a matacaballo, en fin. ¿Cómo interpreta usted también esto, esta situación, estas declaraciones que se han dado? ¿Qué hay detrás en todo esto, digamos? Y esto de la reserva de constitucionalidad también ahora, en este punto respecto a que yo mencionaba, de los tribunales de justicia, la justicia militar, el fondo, ¿por qué se da toda esta situación? A ver, respecto al tema de la justicia militar y la reserva de constitucionalidad, efectivamente el gobierno tiene el legítimo derecho de hacer reserva de constitucionalidad, una indicación, no es el proyecto en su conjunto, sino que es una indicación que lo que plantea es que en casos excepcionales, por ejemplo, cuando carabineros y las Fuerzas Armadas tengan que operar en estados de excepción constitucional, que es lo que hoy día pasa en la zona sur del país, cuando las Fuerzas Armadas y policías tienen que enfrentar a inmigrantes ilegales, algunos con armas, algunos vinculados al Tren de Aragua en la zona norte del país, cuando existan situaciones de elecciones y plebiscito, y cuando se aplique la ley de estados de infraestructura crítica, en esos 4 casos, delitos que se cometan en el marco de esas 4 situaciones excepcionales, entonces serán vistos a través de la justicia militar. ¿Por qué? No por la justicia militar, no porque la justicia militar sea una justicia que garantice la impunidad de la Fuerza Armada o de los carabineros, en ningún caso. Lo que hace es que se derive a una justicia, a una fiscalía especializada, que conoce cómo funcionan los protocolos, cómo operan los protocolos, cuál es el rol de carabineros. Y con esto quiero ser muy claro, la justicia militar no es impunidad, la justicia militar es muy severa, es muy estricta, pero tiene conocimiento de lo que significa los protocolos, los procedimientos, el uso de armas de las policías y de las Fuerzas Armadas. Nosotros no queremos que finalmente esto termine afectando y siendo un problema para que las policías y Fuerzas Armadas se inhiban a poder usar sus armas. ¿Qué pasa cuando se inhiben? Los terroristas, los narcotraficantes, los delincuentes actúan primero y ahí no hay ninguna regla de uso de la fuerza.
Los delincuentes actúan a matar. Y Pero por ¿qué eso que implica nosotros tenemos que finalmente, ver. entonces, considerando eso, qué implica que el gobierno, bueno, haga reserva de constitucionalidad sobre ese tema? Bueno, yo lamento realmente que el gobierno haga reserva de constitucionalidad. Yo esperaba que el gobierno tuviera una acción coherente con lo que supuestamente hoy día cree, ¿ya? Porque hoy día los actores del gobierno, que antes fueron los principales impulsores del estallido social, de, los, de cuestionar a Carabineros y la autoridad, fueron los que hablaban de refundar Carabineros. Entonces, hoy día ellos mismos que participaban en las marchas, que levantaban las banderas con el perrito Matapaco, en fin, con toda esta, de alguna manera, representación que vimos durante el estallido social, son los mismos que hoy día están gobernando, pero que dicen que hoy día están por la seguridad y que le entregan respaldo a Carabineros. Pero dicho sea de paso, hoy día nuevamente están diciendo, mire, nosotros hacemos reserva de constitucionalidad porque esto no nos parece. Yo creo que hay un cierto complejo histórico y que los va a acompañar durante todo el ejercicio de la política a muchos de las personeros que todos conocemos. Evidentemente son personeros de izquierda que tienen un complejo histórico todavía muy vigente y que tienen un rechazo particularmente a las Fuerzas Armadas y a Carabineros que siguen vinculándolos con hechos de hace 50 años. Y la verdad es que me llama la atención gente joven que todavía siga pegada en hechos que se ocurrieron, que yo los condeno. O sea, yo soy crítico de la dictadura militar, condeno la violación de derechos humanos, tengo una posición muy clara respecto a lo que pasó hace 50 años atrás, pero yo no puedo vivir con esa carga frente a la realidad de hoy. Hoy día estamos enfrentados a otra realidad, donde estamos enfrentados a un alto poder del fuego del crimen organizado, del narcotráfico, de delincuentes que no tienen piedad, que matan y queman a carabineros en el sur del país y que si mañana tienen a niños, adultos mayores, los van a quemar igual y los van a matar con el fin de apropiarse de sus terrenos en el sur, de poder, de robar, de saquear, de hacer lo que sea, porque en el delito, en el delincuente no existe ninguna regla. Nosotros además le ponemos más reglas a las policías, a las Fuerzas Armadas hoy día, que la impunidad que tienen los delincuentes. O sea, no puede ser que si un carabinero o alguien de la Fuerza Armada usa su arma cumpliendo su deber, termine detenido porque resulta que le pusieron una querella por parte de las organizaciones de derechos humanos y que van a tener que, por esa querella, van a tener que responder ante la justicia civil, y si le tocó un fiscal que tiene un corazoncito político, como pasó con el fiscal Armendáriz, por ejemplo, que aplicó toda la ley y toda la severidad contra el general Yáñez, y resulta que usted cree que investigó respecto a lo que pasó en el metro, investigó respecto a lo que pasó con las quemas de iglesia, cero. Diputado, y el gobierno podría eventualmente recurrir al Tribunal Constitucional o podría vetar este proyecto y qué implicaría también para el momento político que estamos viviendo todo lo que usted nos comenta ahora, ¿no? Y con el, bueno, con el asesinato de estos tres carabineros sobre la mesa, finalmente que el gobierno pueda o eventualmente recurrir al Tribunal Constitucional o vetar el proyecto y bueno, y presentar esta reserva de constitucionalidad. Bueno, yo creo que si esto se aprueba efectivamente y pasara eventualmente el Senado, tiene un trámite, yo diría, bastante complejo, cuesta arriba esta indicación, más allá del proyecto que yo creo que se va a aprobar y espero que se apruebe con la celeridad necesaria también por parte del Senado. Si llegara al Tribunal Constitucional, efectivamente, o sea, yo no tengo duda que el gobierno va a pedir que el Tribunal Constitucional se pronuncie frente a la constitucionalidad de esta indicación. Y bueno, tendría que ser el gobierno quien tendrá que responderle a la ciudadanía y también va a tener que responderle a las Fuerzas Armadas y a Carabineros cuando les dé órdenes que tengan que cumplir en situaciones difíciles. Es decir, se viene prontamente porque esta ley que nosotros acabamos de aprobar de reglas de uso de la fuerza es clave, fundamental, para poder aplicar el Estado la situación de infraestructura crítica. Es decir, cuando se defina finalmente qué es infraestructura crítica, por ejemplo, se va a poder decir la estación central donde hay buses, ahí van a poder estar los militares cumpliendo un rol de seguridad. Entonces usted, el gobierno del presidente Boris le va a decir, ustedes militares vayan a la estación central. Entonces, pero ¿cuáles van a ser las garantías que va a tener ese militar ahí? ¿Qué pasa si viene uno y lo amenaza con el arma y el militar reacciona y le dispara?
resulta que muere ese delincuente que andaba con armas. Pero perfectamente la justicia civil puede señalar de que después de la investigación, reitero, a veces hay mucho sesgo respecto de las investigaciones, termine siendo responsable el militar respecto de esa muerte, porque no fue derivado a una justicia especializada. Por lo tanto, vamos a tener militares detenidos, procesados, condenados, producto de situaciones en las cuales se imparte orden público frente a delincuentes, si ese es el problema. Entonces, por eso este tema es bien complejo, porque por un lado, el análisis en esta comisión por parte de la izquierda, siempre es pensando, es la fuerza pública, los militares, enfrentados a una protesta, y por parte de la derecha es como estos mismos militares y carabineros enfrentados ante el Tren de Aragua. Entonces, esas dos visiones son las que se contrastan y por eso estamos haciendo nosotros una regla de uso de la fuerza uniforme, en definitiva, para que va a operar en ambos casos. Ahora, este tema en específico, digamos, de la justicia militar es un tema que es considerado clave en el mundo militar. Hay quienes han dicho que en el fondo sin eso no sé, no tendrían las herramientas, no saldrían a la calle en caso de ser necesario. ¿Qué tan clave en el fondo es el tema y el hecho de que el gobierno le esté poniendo trabas al proyecto, presentando este recurso de inconstitucionalidad, digamos, considerando esto, ¿no? Bueno, yo creo que el gobierno tiene acá un desafío muy importante, porque es el gobierno el que debe impartir justicia. Hoy día tiene el argumento todavía, la ministra Toá y el presidente Boric, de decir el Parlamento tiene los proyectos y producto de que el Parlamento todavía no tramita los proyectos de regla de uso de la fuerza, infraestructura crítica, Ministerio de Seguridad, de Inteligencia, la ley antiterrorista, nosotros todavía no podemos aplicar porque no hay ley. Pero acuérdese, en poco tiempo más va a estar esa ley. ¿Qué va a hacer el gobierno cuando tenga que instruir que las Fuerzas Armadas tengan que ir a cuidar el metro, que tengan que ir a cuidar las áreas, digamos, que son infraestructuras que hay que resguardar? ¿Qué competencia le vamos a dar a esos militares? ¿Van a actuar los militares en caso de enfrentarse a una situación crítica de seguridad? Carabinero se va a enfrentar. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Y tenemos que muchos carabineros militares terminan muertos, porque efectivamente se inhiben y piensan antes de actuar. Particularmente el delincuente no piensa, actúa. Claro. Y diputado, ¿y qué es lo que hay de fondo acá? O sea, en el fondo, ¿por qué les costó tanto poder avanzar en estos días, esta semana, pese, digamos, a la pausa de la semana distrital, ponerse de acuerdo en la agenda de seguridad y en este tema, en las reglas del uso de la fuerza? ¿Hay un interés, cree usted, de que esto no salga o de dilatar el tema, de intentar ganar tiempo de alguna manera para enfriar el tema lo más posible? ¿Qué es lo que hay de fondo acá? A ver, yo creo que hay un sesgo político, un sesgo ideológico. Evidentemente hay sectores de izquierda que no les gusta la presencia de militares en espacios específicos, públicos. eh, por ejemplo, que exista control y apoyo de militares y de Fuerzas Armadas en el rol de las policías, acompañando, por ejemplo, proyectos de infraestructura crítica. Entonces, como vio la ciudadanía y como vio el país, en mi rol como presidente de la comisión, poder avanzar y sacar este proyecto hasta total despacho fue cuesta arriba. Mm. Efectivamente, tuvimos varios obstáculos y particularmente por parlamentarios de gobierno que bajo diferentes excusas trataban de postergar la tramitación, obstaculizar la tramitación de este proyecto porque sabían que el texto o la propuesta cómo venía o cómo iba a quedar finalmente esta ley no era de su gusto. Entonces, yo creo que la realidad es que hay un sesgo evidente, pero yo la verdad es que creo que se va a terminar imponiendo el sentido común. Acá uno puede tener una opinión política respecto de hechos que pasaron en el pasado, respecto a nuestro rol, respecto de lo que corresponde aplicar, por ejemplo, cuando hay movimientos sociales, en fin, hay protocolos para todo eso, pero no nos podemos perder que hoy día estamos enfrentados a una de las crisis más complejas que tiene el país. Estamos con los indicadores más altos de homicidios. O sea, Sí. nunca
lamentablemente incluso estamos por sobre Argentina ya, en este minuto, y vamos en un ascenso, la verdad, sin ninguna mejora. Vamos a toda velocidad en cantidad de homicidios, en cantidad de personas descuartizadas que se encuentran en las rutas. O sea, a, estamos enfrentados a cómo la criminalidad, el narcotráfico, el crimen organizado está presente en Chile y está operando de manera descarnada, y nosotros no podemos seguir con un debate sesgado o ideológico respecto de nuestras posiciones, si nos le gusta más a la izquierda, si le gusta más a la derecha, si nos gustan o no los militares que estén controlando en lugares estratégicos. Por favor, ¿Y cuál es acá hoy cuál es día la el Parlamento responsabilidad? debe actuar. ¿Y cuál es la responsabilidad acá, diputado, del gobierno en toda esta situación? Si cree que por una parte debieron haber alineado a sus parlamentarios, ¿no? Para que, bueno, para que no se terminara dilatando, digamos, el tema de las RUF, pero también más de fondo, digamos, porque nosotros entrevistábamos a Óscar Guillermo Garretón esta semana, y había señalado que quienes gobiernan hoy día, digamos, quienes están en la moneda, fueron muchos quienes asusaron también la violencia durante el 18 de octubre, con un discurso anticarabinero, en fin, ¿no? ¿Qué responsabilidad le atribuye usted a quienes están hoy día en la moneda en esta crisis que usted mismo está comentando? Bueno, yo creo que ellos han sido principalmente responsables al promover, yo diría, en primer lugar, la refundación de Carabineros. Yo me acuerdo perfectamente porque era presidente de la Comisión de Seguridad durante el estallido social. Gobernaba el presidente Sebastián Piñera, y en ese contexto, quienes promovían cambios totales a la estructura de Carabineros eran los dirigentes del Frente Amplio, los parlamentarios del Frente Amplio, en ese momento el propio presidente de la República, Gabriel Boric, Jackson, en fin, Maite Orsini y muchos otros eran líderes, diputados en ese minuto, y además muchos de ellos integrantes de la Comisión de Seguridad. La propia ministra Camila Vallejo era integrante de la Comisión de Seguridad en ese minuto, y ellos promovían abiertamente la refundación de Carabineros, y nos acusaban de que nosotros tramitábamos leyes que condenaban y que sancionaban la protesta social, a propósito de la ley antisaqueo, antibarricada y antidesmanes, de la cual yo soy autor y me tocó también enfrentar en su minuto muchas críticas y muchos cuestionamientos por parte de mi partido en ese minuto, la Democracia Cristiana. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que, más allá de las cuestiones ideológicas que uno pueda tener, los conflictos ideológicos con instituciones, que es legítimo que se pueda dar, no hay que perder de vista la realidad. Y acá el gobierno, lamentablemente, sigue enfrascado en su conflicto, yo diría, histórico, y no se da cuenta de que hoy día está a cargo de un país y que tiene que reaccionar con decisiones. Porque hoy día ya el crimen organizado, el narcotráfico, nos está ahogando, ya está pasando los límites aceptables. Entonces aquí no se trata de derechas o izquierdas, no se trata de que si la derecha hace un punto político, la izquierda hace otro. Se trata de cómo reaccionamos con sentido común para poner toda la estructura que tiene el Estado, todas las herramientas que tiene el Estado al servicio de la seguridad de la gente. Eso es lo Esto, que nos tiene que... y en ese sentido, estas declaraciones que hizo el presidente Boric ayer en la Archi, digamos, por los indultos, diciendo que fue un error indultar a Castillo, lo del perro mata a Paco, de cierta manera cuestionándolo, diciendo que jamás festinó o hizo nada, en el fondo, con una imagen del perro mata a Paco. ¿Usted lo interpreta como alguna especie de mea culpa eso o no? Bueno, yo la verdad es que yo elevaría un poquito el debate porque hablar del perro matapaco me parece, aparte de una insolencia, creo que el presidente de la República debiera contribuir a elevar un poco el debate y no hacer un análisis de un perro que fue el símbolo de todos estos anarquistas y antisistémicos que generaron una grave desestabilización política en el país en su minuto. Yo creo que el presidente de la República tiene que actuar con la madurez y la responsabilidad necesaria de lo que implica ser un presidente de la República. Y en ese sentido, tiene que ordenar en primer lugar a su conglomerado. Si es que el conglomerado de gobierno, por ejemplo, vota en contra de la indicación para que los casos de carabineros y Fuerzas Armadas no se vean a través de una justicia especializada
que es la justicia militar, esa es la opinión del presidente, esa es la opinión del gobierno, porque no hay otra lectura. Es decir, al gobierno, por un lado, entrega condolencias cuando muere un carabinero, pero por otro lado, no tiene problema para que investiguen a un carabinero y lo terminen, lo tengan detenido, preso, 7 años, como pasó con este carabinero de la Plaza Baquedano, donde usó su arma para defenderse en medio de una turba que estaba saqueando, y resulta que ese carabinero ya está detenido porque mató a un delincuente. Entonces, el gobierno está con un doble discurso evidente, que yo creo que hay que enrostrárselo, y yo espero que el presidente, más allá de mea culpa o no, actúe con todo el peso del Estado. Nosotros tenemos un sistema muy presidencialista, donde el presidente es muy importante. La figura institucional del presidente es muy importante. Es decir, si el presidente toma decisiones, e incluso con leyes que hoy día se están tramitando en el Congreso, no necesita tantas leyes. Hoy día el gobierno tiene la ley Naín Retamal, tiene muchas atribuciones para poder aplicar justicia. Puede enviar militares, puede declarar estados de excepción en la región metropolitana, en fin, puede tomar decisiones que hoy día la ley se lo permite. Por lo tanto, yo creo que hay mucha excusa detrás, hay mucho complejo detrás al minuto de tomar una decisión que tiene que ver con seguridad. Yo espero realmente que el presidente entienda de que hoy día estamos en una crisis mayor, una crisis que no tiene que ver con la izquierda y la derecha. Si mañana tenemos desbordado la criminalidad, el crimen organizado, el narcotráfico, y seguimos con esta seguidilla de homicidios que ya van en aumento brutal, si seguimos con las cantidades de secuestros que han aumentado, hurtos, robos, descuartizados, la cantidad de delitos vinculados al narcotráfico y a las bandas criminales, esto nos va a estallar a todos en la cara, a los de izquierda, a los de derecha, a la institucionalidad política, porque en las poblaciones, es la gente de las poblaciones la que hoy día está pidiendo militares. Y no está pidiendo militares porque le guste estar rodeado de militares. Pide militares porque ya no da abasto, porque su vecino tiene armas, porque el otro vecino trafica droga, porque llegan vehículos blindados de narcotraficantes que están controlando el barrio, donde ya no llega la policía. Resulta que yo represento, por ejemplo, una región como Aysén, que usted dirá, mira, en la Patagonia todo es más tranquilo, todo es paz. Sí, todavía no tenemos, gracias a Dios, los problemas que se viven en la zona con mayor concurrencia o mayor cantidad de habitantes como la metropolitana o Valparaíso o el norte, pero resulta que ya hay balaceras, ya han habido balaceras en el centro de Diputado, Coyhaique. Entonces usted dice, ¿cuánto tiempo más queda para que estos delitos graves se instalen en todo el país? Si la puerta la tenemos abierta en el norte, la puerta está abierta, y si usted abre la puerta de su casa, no le pone seguro, no le pone control, va a tener a los narcotraficantes durmiendo con sus hijos en la habitación siguiente. Diputado, y en ese sentido, y para ir finalizando la entrevista, ¿cómo ve, bueno, la ley antiterrorista, ¿no? Que va a pasar, digamos, a la Cámara y que usted mismo lo va a ver en el Congreso durante la próxima semana? Bueno, nosotros le vamos a dar toda la tramitación necesaria a la ley antiterrorista ya en su tercer trámite, y por supuesto vamos a garantizar que esta ley que es tan importante, tan urgente y tan necesaria, que delimita muy bien cuáles son los delitos antiterroristas. Hoy día nosotros tenemos una ley que, la vigente, que está demasiado anacrónica a los tiempos, que no permite aplicar ley con respecto a muchos terroristas que hoy día todos conocemos, que han actuado en absoluta impunidad y que se han demorado las condenas respecto de estas personas que han generado terror, daño, muerte en la zona, por ejemplo, de la macrozona sur, también en la zona norte. Entonces yo creo que va a ser muy importante porque va a ser una herramienta legal mucho más moderna, mucho más actualizada a la comisión de delitos actuales que tienen que ver con terrorismo, que es la realidad que hoy día tenemos y tenemos que enfrentarla. Mire lo que ha dicho, por ejemplo, la ministra Bullrich de Argentina, que ha señalado que en Chile, desde Chile, opera Hezbollah. Entonces, ¿cómo nos vamos a estar tenemos que estar preparados con reglas claras para enfrentar al terrorismo, pero también tenemos que sacar adelante la ley de inteligencia. Es clave sacar la ley de inteligencia que hoy día está acá en la Cámara de Diputados, que tiene el presidente de la Comisión de Defensa, para poder tener las herramientas tecnológicas, actuar conforme a los tiempos en materia de inteligencia y no seguir con una inteligencia de los años 70 u 80, que es lo que tenemos nosotros en Chile. Si, la verdad, a nosotros
todos estos temas nos ha pillado desnudos, a izquierda y derecha, nos ha pillado desnudos respecto de herramientas del Estado para poder enfrentar la criminalidad, el narcotráfico, el crimen organizado. Resulta que hoy día las bandas criminales tienen más tecnología que el Estado chileno, tienen más equipamiento, tienen armas mucho más poderosas que los propios carabineros. Por eso es importante apoyarse con las Fuerzas Armadas. Eh, Ayer nos Bien, reíamos que en la regla de uso de la fuerza planteaba el gobierno que las Fuerzas Armadas va a tener que usar eh, balines, eh, eh, formas disuasivas de comunicación. Por favor, o sea, la verdad es que nosotros no podemos seguir en las lógicas de un estado de tranquilidad democrática. Hoy día nosotros estamos en una situación compleja como país y a veces a uno le molesta porque el debate es muy ideologizado, muy sobre ideologizado. Y en realidad, y ahí es cuando la gente dice, oye, los políticos están totalmente desconectados porque viven en su vida de seguridad, de tranquilidad, pero no se dan cuenta de lo que está pasando en las poblaciones, claro. en la macro zona sur, en la zona Diputado, norte de nos, inmigración. nos tenemos que ir despidiendo en el fondo por tiempo, pero le agradecemos su mirada de estos temas no tan relevantes y, claro, y esta crisis sin precedentes en términos de inseguridad que está enfrentando Chile y por eso mismo no es tan relevante haber podido conversar con usted de cara a los proyectos que están impulsando en el Congreso y que faltan muchos otros, como usted bien decía, por impulsar y por llevar a cabo para poder de alguna manera contrarrestar esta situación. Muchas gracias, diputado Miguel Ángel Calisto, que tenga muy buen fin de semana y bueno, éxito también para la próxima semana porque van a seguir ahí bien activos en el Congreso. Muchas gracias, Magdalena, y muchas gracias a Libero por la entrevista. Muchas gracias también a todos quienes nos sintonizan en este especial Mirada Libero. Que tengan un excelente fin de semana. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.